Hola corazones, soy Encarnada Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Leo, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Leo, con el trabajo y como siempre en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Leo, a nivel laboral. Por cierto, Leo, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Leo que sí estáis trabajando, os veo que os estáis discutiendo muchísimo, ¿no? Con una persona en concreto dentro del trabajo, Leo, dice, y esto... Dice, lo que va a traer al final es que tú vas a tomar una decisión. Dices, hablan de una salida de este trabajo, hablan de un cambio en tu vida a nivel laboral. Bien, Leo. Los Leo que no estáis trabajando, decidís comenzar a trabajar con alguien en concreto. Lo que pasa que yo aquí, Leo, no estoy viendo realmente una formalidad y aparte esta persona, te digo, no es buen jefe. No, dicen las cartas que no es buen jefe, que es una persona que se va a portar mal contigo, que tú ya ibas, digamos, sobre aviso sobre esto, bien, pero que bueno, que al final tú vas a estar aquí no por mucho tiempo porque después toma una decisión de volver a un lugar del pasado, bien. Los Leo que tenéis un negocio, pues estáis a punto de tomar una decisión. Aquí dicen las cartas que o tú o una persona va a tomar una decisión por ti. Dentro de tu negocio, bajo un conflicto que tienes con un hombre en concreto, ¿ven? Dice, está muy difícil solucionar este conflicto, Leo. Entonces aquí dicen las cartas que por este error vas a decidir algo tú, pero luego hay otra persona que decide algo por ti también. O sea, a ver cómo te lo explico. La última palabra la tienes tú, pero esta persona también en cierto modo te invita, en pocas palabras, a decidir sobre esto, a tomar cierta decisión sobre esto, Leo? Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, con tu economía. Vamos a ver. Leo y tu economía. Respecto a tu economía, Leo, veo que has estado un tiempo atrás un poco indeciso, confuso sobre tu situación económica, buscando una tranquilidad económica, como todo el mundo, una estabilidad. Pero aquí hay unas malas gestiones y unas malas decisiones que se han tomado, ¿no? Entonces dice que esto ya está hecho y que hay que esperar, vamos a decirlo así, digamos 4 o 5 meses más para obtener un resultado en sí, un resultado sobre nuestra economía, ¿bien? Los Leo que estéis pendiente de un dinero que tiene que ver con el exterior, dicen unas cartas, como tú no tomes decisiones sobre esto, como tú no hagas un movimiento, Leo, esto va a quedar en el olvido, ¿bien? O sea que para tú conseguir este movimiento, este dinero, tienes que realizar un movimiento, ¿bien? Los Leo que tengáis... que hace poco, ¿no? Habéis montado un negocio y estáis esperando ver resultados. Bien, dice, vas a comenzar a ver resultados, Leo, poco a poco, de manera progresiva, pero me quiero centrar en este caso, Leo, en finales de este año. En finales de este año dicen las cartas que tú sí vas a ver unos resultados bastante considerables. Bien, vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Leo, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Leo que estáis solteros. Vamos a ver, Leo que estáis solteritos. Veo muchos de vosotros que habéis estado intentando tomar una decisión en vuestra vida, ¿no? No podíais tomar tampoco la decisión, Leo, porque lo que veo mucho es que teníais
una debilidad fuerte hacia una persona. Vamos, que te has estado conformando con muy poco de esta persona y esto te ha dolido, esto te ha hecho daño. Bien, Leo, de cara a futuro, bien, dice, esta etapa, dice, la aceptas, vamos a decir, como una derrota. Se acepta como una derrota, pero también dice abriendo otros caminos. A partir de aquí se abren otros caminos en tu vida. Nuevas ilusiones en tu vida llegan, Leo. Pero tengo que decir aquí, no porque lo diga yo, lo dicen las cartas, que aunque se abran nuevos caminos y que lleguen nuevas ilusiones a tu vida, deberías de sanar antes de esta situación. Que no cierres la puerta a ella. Aquí no ha pasado nada, yo soy el más fuerte, la más fuerte del mundo. Dicen, no, porque esto puede repercutir en un futuro, en tu vida, en tus futuras relaciones. Entonces, aquí en esta tirada hace hincapié en esto. Sana esto. Y sánalo como Dios manda. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Que estáis solteros. Leo, que estáis solteritos. ¿Ves? Aquí dicen las cartas que esta nueva ilusión que llega a tu vida, dice, viene mucho por tema de la vida laboral. Es que veo mucho de vosotros que os vais a trabajar a otro sitio, o que hacéis desplazamientos relacionados con el trabajo, ¿no? Entonces, estos desplazamientos, estos cambios, dice, traen personas nuevas a tu vida, ¿no? Entonces, esta persona que yo veo, dice, viene por tu vida laboral, ¿no? Pero claro que en un principio esta historia es bastante inestable. De hecho, hay un momento en el que se para la historia, ¿no? Entonces se para, ¿pero por qué se para? Porque hay terceras personas, te voy a decir, tiene que tomar decisiones, ¿no? Hay terceras personas realmente y no te puede, en un principio dice, no te puedo ofrecer lo que tú necesitas. Pero bueno, vamos a ver cómo va a terminar esto, ¿eh? Vamos a ver. Porque las cartas nos dicen que se termine así ya, ¿no? Dicen que hay un parón, porque hay terceras personas, pero no dicen en ningún momento esta relación se termina en ese instante, ¿no? En ese momento. Hay un parón, esta persona después se comunica contigo de nuevo. Bien, y a los de 4 a 6 meses esta persona se ve en la situación de tomar decisiones. Dice, corta con alguien, ¿vale? Esta persona rompe con alguien. ¿Con quién rompe esta persona? ¿Con quién rompe? Vamos a ver, ¿con quién rompe? Vamos a ver. La persona de su pasado. Así lo dicen las cartas, Leo. Rompe con la persona de su pasado. De hecho, tú date cuenta, Leo, que cuando tú llegas a la vida de esta persona, hombre, su vida sentimental realmente lleva ya muchísimo tiempo acabada, ¿no? Con muchos parones. O sea, las cartas hablan de muchísimos parones en la vida de ellos. Pero claro, siempre han reanudado, ¿no?, la historia, o a esta persona que tú conoces no se le ha cruzado nadie que le despierte lo que tú le vas a despertar y que sea detonante para tomar esa decisión definitiva, que es lo que estamos viendo aquí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Dice que en un principio, en esta historia, te vas a sentir que esto no... ¿Qué haces ahí, no? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? De hecho, aquí dicen las cartas que tú aceptas esto muy bien, el tema del parón, y dices, bueno, pues no sería para mí. O sea, así lo vas a pensar y te vas a alejar. O sea, no hay una pataleta, no hay un mal gesto. O sea, no hay nada de eso. Pero claro,
O sea, hay una forma muy pacífica por parte tuya de irte a raíz de ese parón, pero claro, esta persona te busca a ti de nuevo. Entonces te busca de nuevo. A ver, es un parón, o no es que te busque de nuevo. A ver, esta persona no llega a cerrar la puerta totalmente, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves que no da pasos, pero no cierra esa puerta, es cuando tú dices, ¿yo qué hago aquí? Yo aquí estoy perdiendo mi tiempo y decides marcharte. Pero claro, esta persona, digamos que va a estar ahí, va a seguir ahí. ¿Bien? Entonces, no veo que esa decisión tuya de marcharte pues sea efectiva realmente. Yo no veo algo que sea efectivo porque esta persona pues no va a terminar de irse. De hecho, aquí dicen las cartas que lo que tú piensas en esta historia que no va a ir a ningún sitio, dice, todo pegará un giro inesperado y digamos viviréis esta historia de otra forma. Hay un momento que estoy viendo aquí en el cual, claro, como tú decides hacer tu vida, ¿no? Marcharte de forma pacífica, pues haces tu vida en toda regla. Y de hecho, conoces otras personas y hay un momento en el cual a ti se te ve, Leo, con otra persona y este es un momento decisivo, ¿no? Para esa persona que yo estoy viendo aquí, para tomar decisiones. Porque esta persona me sale como plantándose en tu casa. Veo a esta persona yo veo a esta persona llorando realmente. Veo a esta persona llorando y veo a esta persona como pidiéndote que le esperes o algo por el estilo. O tomando decisiones, ¿no? Como diciendo, voy a tomar una decisión, algo así, ¿no? De todas maneras, ya me contaréis, Leo? Vamos a seguimos. Mi queridísimo Leo. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, en convivencia, y Leo que estáis de novios. Vamos a ver. Leo casados, en convivencia y novios. El cambio en una situación, Leo, puede estancar, parar. No hay una ruptura. Mira, Leo, yo veo muchos de vosotros que vais a pararos a pensar. Que esto lo habéis pensado ya, pero no queréis dar el paso, ¿no? a ese cambio, ¿no? Pero después de una situación que se avecina y dice, vosotros vais a tocar fondo, se lo digo así, porque así lo veo, y vais a dar ese paso al cambio. ¿Qué trae ese paso al cambio? Trae prosperidad en vuestra vida sentimental. En la sentimental, yo no sé si en la otra sí, no, pero en la sentimental, en otros aspectos sí o no, pero en la sentimental sí. Trae prosperidad y dicen las cartas que lo mejor que podéis hacer es un cambio, llegados a un punto en concreto. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Casados en convivencia y novios. Bueno, Leo, casados en convivencia y novios. Aquí dicen las cartas que va a haber un momento en el que vosotros vais a hablar las cosas. Dicen, es necesaria una conversación entre vosotros para decidir si vais a continuar o no. Lo que sí está claro, que si se sigue llega un momento en el que los dos decís, es que si seguimos, y lo pensáis así, si seguimos en este estancamiento, vamos a terminar cada uno por nuestro lado. Aquí lo que las cartas me dicen es que muchos de vosotros seguiréis adelante, ¿bien? Y seguiréis para realizar cambios. O sea, realizaréis cambios que serán muy positivos. Leo, casados en convivencia y novio. Dice, mucho cuidado con las personas del pasado que se acercan a vuestra vida. ¿Por qué? Porque estas personas del pasado, y me dicen las cartas que es una amistad vuestra, dice, podría poner en indecisión a la pareja
o nos podría poner a nosotros mismos en indecisión. Mucho cuidado con estas personas. Leo, casados en convivencia y novio. Dice, uno de los dos de cara a futuro. Dice, aunque haya puesto en su lugar a ciertas personas, así lo dicen las cartas, dice, tendrá la necesidad de tomar decisiones importantes. Yo en este caso te diría, Leo, no le deja a esta persona que piense, dale su tiempo. Es importante que esta persona tenga ese tiempo para que pueda tomar su decisión de forma más clara. Bien, vamos a ver qué más. También tengo que decir, Leo, que esto, bueno, en cierto modo no es para todos, es para alguno de vosotros. Veo muchos de vosotros que en el fondo no habéis terminado algo, ¿vale? Y esto, si no se termina, pues llegará un momento en un futuro en el que volverá a resurgir, a salir. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo. Casados en convivencia y novios. Voy a ser clara en esto que aquí, por lo que yo veo, que hay una situación que se ha venido repitiendo una y otra vez en vuestra historia, y se llega un momento en el que los papeles, ha llegado un momento en el que los papeles se han cambiado, ¿no? Entonces, el que se cambien los papeles, dice, uno de los dos no lo lleva bien o no lo ha llevado bien, ¿vale? Dice, entonces por eso se sale de la zona de confort. Hay que salir. O sea, cuando llega este momento se sale de la zona de confort y se inician nuevos caminos en vuestra vida. Yo voy a decir algo aquí. Yo el nuevo camino en vuestra vida yo no lo veo malo. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Y lo voy a decir como lo pienso y como lo estoy viendo. ¿Por qué vosotros no queréis dar un paso? Los dos, y hablo de los dos. Si os habéis equivocado con algo, no pasa nada, todo el mundo se equivoca. Entonces yo pienso que si lo que queréis es demostrarle algo a alguien, estáis cometiendo un gran error. Algo a alguien o al mundo. Estáis cometiendo un error. Y si esto sigue así y no se toma se da ese paso, ¿vale? Dice toda la vida que todo lo que mostréis no es real. Pero bueno, ¿qué voy a decir yo si vosotros lo sabéis? Los que estéis en esta situación, no todos vais a estar en esta situación, evidentemente. Entonces, el que uno se equivoque, pues no pasa nada. Hay destinos que están escritos para nosotros. A veces luchamos por conseguir otro destino, porque no estamos conformes con el que tenemos. Y al final la vida nos lleva al destino que es nuestro. Y ya está. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo. Casados en convivencia y novios. Y os voy a decir una cosa, que la decisión que vosotros tenéis que tomar no tiene nada que ver con la pareja, ¿eh? Tiene que ver con otra situación que vosotros estáis viviendo. ¿Qué es lo que pasa? Que esta situación está afectando vuestra relación. ¿Bien? Entonces, aquí dicen las cartas, ¿qué estás esperando? ¿A qué esperas? Porque esto puede empeorar.
Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Leo, con tu mensaje especial del amor. Leo, y tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Ciertos cambios en tu vida te pueden hacer perder una posición social, una estabilidad en otros aspectos de tu vida, pero también algunos cambios en tu vida pueden traerte algo de lo que hace tiempo no disfrutas, y es del amor, de la comprensión y del cariño. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo. Ahora sí, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Leo, y tu salud. Vale. Mi queridísimo Leo, me gustaría que muchos de vosotros cambiarais cierto hábito. Aquí dicen las cartas que va a haber una situación en la cual tú te vas a plantear dejar un hábito que tienes. Bien, dice que te vas a recuperar, pero que te vas a llevar un sustillo, ¿vale? Como siempre os digo, yo no soy médico. Bien, vamos a seguir, Leo, seguimos con tu mensaje general. Leo, no te confundas, dicen las cartas. No te confundas, acepta lo que el universo tiene para ti. Nadie te ha puesto una zancadilla, nadie está pendiente para que tú te caigas, está esperando que tú te caigas. Cada uno que lo aplica a su historia, mi queridísimo Leo, el número 23 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte, Leo, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.